la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Noticias. Economía. Argentina alcanzó un acuerdo técnico con el fondo y recibirá 7.500 millones de dólares. Así se dio a conocer luego de que el Ejecutivo Nacional y el FMI alcanzaron finalmente un acuerdo técnico para reformular el programa vigente. Sociedad. La revista científica Nature destacó los resultados de la vacuna argentina contra la COVID-19. Los resultados del ensayo clínico de fase 1 del inoculante nacional Arvac Cecilia Grierson fueron publicados en la revista científica tras ser evaluada en 80 personas y en ese escenario de variantes solo se evaluaba su versión monovalente, mientras que en la fase 3 se evalúan 3 versiones de la vacuna, una de ellas bivalente. Policiales. No pudo extraerse el ADN de los restos óseos hallados en el río y no se sabrá si pertenecían a Cecilia. Lo indicó el equipo argentino de antropología forense de Córdoba, que analizó los restos hallados en el marco de la investigación por el femicidio de la mujer de 28 años desaparecida desde el 2 de junio en la ciudad chaqueña de Resistencia. La fiscal Nelia Velázquez afirmó que esto se debe a que las muestras óseas y dentales estudiadas se encontraban en estado de carbonización o calcinados, condición que afecta severamente la conservación y limita la posibilidad de reconocimiento. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Bueno. Buenas noches, mentira, ¿no? Mentira, buenas noches, Moni. Mentira, hola. Bueno, acá estamos en la caja de Pandora con Mónica Redondo, Marcelo Goro, allá Martín Loza. Y acá a mi vera, a mi derecha, que no es por ser derecha, atenti, a mi izquierda, Atilio Borón, politólogo, escritor. Vamos a hablar con él de muchas cosas. Pero antes quiero leerles algo que salió en la página web del FMI para que tengamos alguna noción sobre la verdad de lo que se está por firmar o que se firmó, porque nunca se sabe si se firmó o no se firmó. Parece que sí, que se firmó, pero Massa va a viajar, pero no va a viajar. Bueno, es muy enloquecedor. Así que les voy a leer esto que es de la página web de FMI. No creo que el FMI se contradiga a sí mismo, aunque nunca se sabe.
Lo que se está en este momento firmando tiene que ver con los siguientes puntos. Actualización de las tarifas de energía para reflejar mejor los costos de producción. Fortalecer los controles de gastos de asistencia social, mejor focalizada. Racionalizar las transferencias a las provincias. Contener el crecimiento de la masa salarial. Desembolsan a todo esto 7.500 millones de dólares. Ustedes dicen, wow, nos entran 7.500 millones de dólares. No. Son para pagar la deuda. Atenti, los intereses. A nosotros nos dan un vuelto, es decir, nos dan 1.000 millones de dólares que serán utilizados en fortalecer las reservas, que a esta altura a quién le importan las reservas, porque el resto del dinero va al FMI. Esto supone que el FMI nos vuelve a endeudar para pagar la deuda de Macri, aumentando los ajustes que se habían implementado, lo que es una continuación del acuerdo del 2022. A pesar de los eufemismos, va a haber reducción de la masa salarial y control de gastos sociales. El déficit 1.9, que es lo que originariamente negociaba Guzmán y que Massa quería subir a más del 2. Tasa de política monetaria alta, lo que significa encarecimiento del crédito. Más de lo mismo, pero ahora ayudando a Massa. Mira qué buen título de una película, ayudando a Massa, con una inyección de dólares y evitando la mora con el FMI, lo que le da tranquilidad hasta el mes de noviembre, ya que no va a haber una nueva revisión. Esto todavía tiene que ser aprobado por el directorio, pero ya salió en la página y parecería que para nuestros diarios y para la información nuestra nacional, directamente ya está como firmándose. Igual a mí no me cae un solo dólar. A vos tampoco, Marcelo. Nada. Vos tampoco, Borón. A vos, Martín, tampoco ninguno. No te toca ni uno, ni un centavo de dólar. Es decir, señores, qué poca seriedad, ¿eh? Qué poca seriedad para llevar adelante la economía de un país. Esto y lo segundo, antes de dar la intervención a Atilio, que se va a ir interviniendo de a poquito, nosotros dijimos acá que nunca íbamos a olvidarnos de Jujuy, porque empezamos con Jujuy hace 2 meses y seguimos con Jujuy. Y ahora está el Malón de la Paz, que es un malón, pero de paz, que se aproxima a Buenos Aires de a poquito. Entonces, yo quiero dar 2 noticias. La primera es que en Tilcara cortaron la luz ayer a la noche, no hubo luz a la noche. Para aquellos que habitaban Tilcara, hubo pleno apagón. Por supuesto, las medidas del control de los piquetes en la ruta fueron suspendidas por este tema del malón. Vamos a ver si nos podemos comunicar a alguien que está en el malón en este momento. Mariela, ¿estás ahí? No está Mariela ahí. Todavía no. Todavía no. Recordemos que Milagro, 2.750 días presa política. Mira vos. Hay otros además, pero bueno. Aparte. Bueno, hasta que llegue Mariela, si es que llegue, porque les digo que es muy complicado comunicarse con gente que está en la ruta, pero lo vamos a intentar. Mariela pertenece al Malón, salió de Jujuy hace 3 días y en este momento creo que están en Tucumán. Acá tenemos a Atilio Borón, que nos va a acompañar todo el programa, lo cual me pone muy contenta. Salió un libro sobre tus biografías, a contramano. No sé por qué le pusieron a contramano. Porque, cuando llegó el momento de... Por empezar, gracias por la invitación, por estar en la caja de Pandora, la verdad es un gusto muy grande. Y cuando tuvimos que ponerle el título al libro, se hizo muy patente la idea de que, de que mientras yo avanzaba cada vez más hacia posturas más radicales de izquierda, ¿no es cierto?, totalmente identificadas con el marco teórico del marxismo, muchos de aquellos que hace 40, 50 años estaban claramente situados a mi izquierda, los vi pasar corriendo hacia la derecha. Corriendo, ¿no será por atrás? No, corriendo con todo, digamos, personajes, ¿verdad?, de toda América Latina, de Europa. Y por lo tanto, a Alexia y algunos amigos se les ocurrió la idea de que, el título, ¿qué vas a poner? Mi biografía, ¿no? El título que me hubiera encantado, pero ya lo usó Neruda, Confieso que he vivido. Es el título de la autobiografía de Pablo Neruda. Entonces me pareció que esto de a contramano captaba bastante bien esta situación mía y además mi relacionamiento con distintos gobiernos de la región.
¿verdad? Aún aquellos con los cuales yo estoy a favor y me siento muy identificado, ¿verdad? Pero en los cuales o ante los cuales jamás dejé de expresar puntos de vista contrarios, algunos temas, algunos puntos que me parecían a mí que eran errores y que debían corregirse, ¿no? Entonces, ahí también los entornos de los jefes de Estado en general suelen ser muy impermeables a las críticas o las interpretan malévolamente, ¿no? Como críticas. Por eso son entornos. Por eso son entornos, ¿verdad? Que son casi impenetrables y que por más que uno tenga la mejor intención de decir, mira, yo con mi crítica estoy tratando de que esto se fortalezca, no de que se debilite, en general te satanizan o te estigmatizan y dicen, bueno, le haces el juego a la derecha, es el viejo argumento, ¿no? Uy, eso lo escuché tantas veces. Claro. Este libro, oyentes, está escrito por Alexia Masholder y tiene una excelente escritura en el punto donde son preguntas, es decir, que ella va haciendo preguntas y va haciendo un recorrido por tu historia a partir de las preguntas, desde aquellos abuelos inmigrantes allá lejos hasta hoy. Claro, bueno, en realidad el libro fue escrito a 4 manos, no por Alexia, o sea, lo hemos escrito los dos así, trabajando palabra por palabra. Ella hizo las preguntas, una gran historiadora, Alexia, realmente. Además, esta iniciativa no fue mía, fue de ella, ¿verdad? Ella comenzó un día a hacer una entrevista porque estaba interesada en preparar una ponencia para un congreso, creo yo, sobre la politización de los intelectuales. Entonces me vino a ver a mí preguntando. No sé por qué. No, porque quería ver un poco cuándo yo y cómo me había politizado. Entonces cuando le conté la historia, que arrancaba muy en mi niñez, ¿verdad? Es decir, a los 5 años, cuando yo siento el remesón de la política que entra así como un rayo en mi casa, 1948, una cena en la casa, la trastienda de un modesto local comercial en lo que hoy es Barrio Norte, en aquella época se llamaba Palermo, y se interrumpe la transmisión del radioteatro que se escuchaba casi por default en la Argentina en aquella época, en los Pérez García, por Radio El Mundo a las 8 de la noche, y de repente se interrumpe ese programa que yo escuchaba distraídamente, mis padres sí, cenando, con un locutor que con voz muy grave dice, transmite LRA, Radio del Estado, y las emisoras que constituyen la cadena Radio Nacional de Difusión. Habla el general Juan Domingo Perón. Y ahí yo me quedé muy sorprendido al ver la reacción de mi padre. Mi familia era simpatizante del peronismo, aunque no muy ferviente, porque ellos eran los dos italianos, ¿verdad? No entendían mucho. Y se para mi padre para escuchar con más atención, aumentar el volumen de la radio, y a mí me quedó grabado ese gesto, ¿no? ¿Qué pasó? Había rumores ya en aquella época de tentativas golpistas en contra del primer gobierno de Perón, pero en realidad el discurso era un anuncio de la inminente convocatoria a la Convención Constituyente que se reuniría en 1949, ¿verdad? Y bueno, me acordé, cuando ella me preguntó tu primer recuerdo político, fue rápidamente, vino a mi mente esa imagen de una modesta casa, tras una trastienda, en donde, bueno, mis padres escuchaban eso y de repente los sorprendió la noticia de Perón. Tu padre parece, ¿y tu mamá? La mamá era anche italiana, también ella. Mamá era de Sicilia, mi padre era del norte de Italia, se encontraron solo acá, ¿verdad? Fue posible su encuentro solamente acá. Y a partir de ahí, Alexia, como una muy buena historiadora, empezó a tirar del ovillo, a ver, bueno, ¿qué más había? Bueno, terminamos recorriendo toda mi vida hasta llegar al momento actual, ¿no? El libro termina con un epílogo sobre la guerra de Ucrania y la transformación del orden mundial y cómo yo veo eso. Así que se llama A Contramano, por eso el libro, digamos, una biografía dialogada. Ese es es la biografía de un contrariado, pero me parece muy bien. Igual que si hiciera una biografía mía sería una contrariada. Pero quiero preguntarte algo antes de ir a la música, algo muy puntual, chiquito, porque a mí me molestó mucho, entonces te lo quiero preguntar. No me molestó de ti. ¿Qué le pasó a Fito Páez? ¿Qué se le subió?
Bueno. Porque no entendí lo del documental, que él no permitió que se Mira, sacara. A ver, él hizo allá un documental con un personaje que realmente en los últimos tiempos se ha montado demasiado en las campañas de desestabilización que manejan desde Miami, ¿verdad? Y por lo tanto introduce en el documental un par de pasajes que realmente en un país que está en guerra no deberían plantearse. Y yo quiero subrayar mucho esto, ¿verdad? Y voy a escribir un pequeño paper sobre este tema en los próximos días. En Estados Unidos, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y después durante la Guerra Fría, se produjeron significativas restricciones a la libertad de prensa y a la libertad de información. Y eso, digamos, no provocó la preocupación de toda esta gente que está pendiente de que si en Cuba podés decir esto, podés escribir esto, no podés escribir esto otro. Realmente me parece a mí que ahí en ese documental evidentemente hubo un par de preguntas con una cierta intención aviesa, ¿no es cierto?, de criticar al gobierno. Y de hecho Fito, después del documental, que además fue exhibido por toda la televisión cubana, pero hace declaraciones que agravan la situación porque dicen: me debo al pueblo de Cuba, no a su burocracia, no que no la representa. Digo, ya se mete en un terreno que francamente me parece un exabrupto imperdonable de una persona como él, que siempre fue tratada con tanto cariño por el pueblo y por el gobierno de Cuba, eso que él llama la burocracia, y que, bueno, no sé a qué responde. Mucha gente dice: no, a Fito no lo manipula nadie. Puede ser, pero justo en este momento está toda la campaña por el amor después del amor, que creo que se cumplen, no sé, 20 o 30 años, hay intereses económicos muy fuertes en juego. Andá a saber lo que pasó, que estimularon que este hombre dijera esas cosas, ¿verdad? Y vuelvo a repetirte, en contra de un gobierno y de un país que está soportando una guerra no convencional durante 64 años. Eso te iba a preguntar, mejor dicho, una única pregunta antes de ir a la música y volver contigo y quizás con Jujuy. ¿Hace cuánto que está bloqueada Cuba? Y Cuba empezó a bloquearse a los pocos meses del triunfo de la revolución, porque la reacción del gobierno de Estados Unidos fue no permitir el refinamiento del petróleo que recibía Cuba, ¿verdad?, en las plantas que tenían las petroleras norteamericanas en Cuba. Entonces eso hizo que Cuba comenzara a importar petróleo de la Unión Soviética y de otros países, y entonces hubo una escalada de retaliaciones de uno y otro lado, pero bueno, el que bloqueaba era Estados Unidos, no Cuba, ¿no? Pero comenzó con Eisenhower, o sea, prácticamente a los pocos meses de la revolución, y se ha ido intensificando. Hoy en día, digamos, las últimas medidas ya, por ejemplo, hacen que si vos sos un europeo, que antes podías tener una visa, llegar a Estados Unidos sin ningún problema, ahora si fuiste a Cuba, para ir a Estados Unidos tenés que pedir una visa. Tenés que ir al consulado de los Estados Unidos, hacer tu cola, llenar formulario, conversar con el cónsul, porque se supone que si fuiste a Cuba sos cómplice de un país que está sindicado de manera absolutamente arbitraria y falaz por parte del gobierno de Estados Unidos como cómplice del terrorismo internacional. Una situación, le hicieron la cabeza. Ahora, interesante, ¿no? Porque en un sector de la isla está Guantánamo. Claro, está Guantánamo. ¿A ellos también les piden la visa? No, ahí bueno, ellos entran por otro lado. No, la prepotencia de los Estados Unidos en el mundo actual, ¿no es cierto? No solamente en el caso de Cuba. El caso de Cuba es de lejos el más grave, ¿verdad? Porque no hay precedentes en la historia de la humanidad. Mirá lo que te digo. O sea, no es que no hay precedentes en América Latina, no hay precedentes en la historia de la humanidad de una gran potencia que hubiera sometido a esta especie de saqueo y sobre todo encerramiento, ¿no es cierto?, de un país
a lo largo de toda la historia. No hay un asedio, un cerco en contra de un país. Nunca hay antecedentes. Vos podés ver el imperio mongol, el imperio persa, Esparta, Atenas, los romanos, el imperio carolingio, el imperio otomano. Nunca en toda esa historia imperial, el imperio británico, hubo un caso en donde se pusiera asedio a un país entero durante 64 años. Lo que encontrás son casos en los cuales, se asedia a una ciudad durante un mes, 2 meses. En algunos casos llegó a haber en extremo, en los romanos, en lo que era la Galia, lo que es Francia, llegaron a asediar casi 2 años una ciudad o 2 ciudades. Los griegos con el caballo de Tebas. Pero y el caballo de Troya, el de Troya, claro. Pero esto no, entonces es una patología total. Y pasa que Estados Unidos hace más de 200 años que tiene la aspiración de apoderarse de Cuba, ¿no? Está la famosa teoría de John Adams sobre la fruta madura, ¿no? Él dijo, Cuba es una fruta que está madurando lentamente y que va a caer, y cuando caiga, caerá en manos de Estados Unidos. Es como la parábola del zorro y las uvas, se están esperando abajo. O sea, vamos a escuchar un poquito de música. Dale, antes de seguir. Bueno, mira, ¿sabés con qué? En vez de estar a contramano, mano a mano. Hemos quedado. Celedonio Flores, hoy es un aniversario de su muerte, así que uno de los grandes poetas argentinos. Tebas al caballo de Troya. O sea, vamos. Empezaba con T, de todo modo. Rechiflao en mi tristeza, hoy te evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido, fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio juego de remenche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los morlacos de ese otario los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, te engrupieron los otarios, las amigas, el gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, te han entrado muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado, no me importa lo que has hecho, lo que haces, ni lo que harás. Los favores recibidos creo habértelos pagado, y si hay una deuda chica sin querer se me ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés y se la cargas. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de riquezas y placer. Que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos, que te abracen las paradas con caficios milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas descolado mueble viejo y no tengas esperanzas en el pobre corazón, si precisas una ayuda, si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión. Bueno, Julio Sosa me lo trajiste. Sí, Qué pollerudo esto de que te acamala. Buah. Vos sabés que un día como hoy, 1954, nacía el comandante Hugo Chávez.
cierto. Me gusta que sean nacimientos y no nacimientos. Sí, Hugo Claro. Chávez. ¿Lo conociste? Sí, claro. Cuente. Bueno, pasa que Chávez es un personaje realmente excepcional en la historia contemporánea de América Latina, ¿verdad? Tuve la suerte de conocerlo, tratarlo bastante, aunque al principio, cuando él llegó a la Argentina, después de estar preso, yo lo cuento muy en detalle ahí en el libro, me pidieron algunos contactos, algunos conocidos, gente Athos Fava del Partido Comunista, de la parte internacional del partido, me vino a ver varias veces diciéndome, Borón, recíbalo a Chávez, etcétera, y yo no quería saber nada, ¿no? Para mí Chávez, con la información, la desinformación que yo tenía en ese momento, Chávez era un milico golpista y yo no quería saber nada con él. Militar fue. Bueno, no, fue otra cosa. Lo que pasa es que claro, porque fue una rebelión cívico-militar, la del 4 de febrero. No fue, digamos, un clásico cuartelazo militar. Pero bueno, yo le había escuchado poco antes a Eve, ¿no es cierto?, hablando mal de Chávez, etcétera. Y bueno, cuando me vienen a pedir que lo reciba, yo me negué. 3 veces me vinieron a visitar personalmente a mi oficina, dije no, y bueno, después se fue Chávez y yo me desentendí del tema hasta que unos pocos meses más tarde, viendo la televisión, un noticiero internacional, todavía no estaba Telesur en aquella época, que por cierto cumple en estos días 18 años y debemos mandarle un gran cariñoso mensaje a Telesur, que hace una labor extraordinaria. Es un foco de resistencia. Exactamente. Bueno, no estaba Telesur, pero aparece en la pantalla de televisión el viaje de Chávez a Cuba, y para mi enorme sorpresa, cuando enfocan toda la escena, es el avión carreteando en la pista y allá a lo lejos veo la imagen inconfundible de Fidel, la alfombra roja, y yo pensé, y Chávez pensó lo mismo, porque lo hablé con él de que bueno, vendría algún jefe de Estado en ese vuelo. No sabía que Chávez estaba llegando ahí. Daban la imagen, Fidel Castro recibe en el aeropuerto a un personaje, etcétera, y de repente cuando el capitán le viene a decir a Chávez, oiga, que lo está esperando usted el comandante, Fidel no lo podía creer. Y yo, a 10.000 kilómetros de distancia, me quería pegar un tiro, me quería matar. ¿Viste que no siempre hay que decir que no? Claro, bueno, pero viste, y yo por suerte pude explicarle esto a Chávez personalmente, y él era un tipo maravilloso, porque era un torrente de afecto, de cariño, me abrazó, me dijo, mira, no te hagas problemas, yo jamás hubiera recibido a alguien que venía precedido con las credenciales con las cuales yo llegué a la Argentina y acompañado por la gente que me llevó a mí a la Argentina, ninguno de los cuales después se quedó del lado de la revolución chavista. Eso otros que se fueron atrás corriendo. Otros que también se fueron, ¿te das cuenta? Parió, pero bueno, sí, la verdad Chávez es un personaje absolutamente entrañable. Marce, que estamos hablando nosotros, pregunta. Pregunta. Después quiero hacer un aviso. ¿Lo conociste a Fidel también? Sí, no, por supuesto, mucho. ¿Y porque Fidel hablaba mucho? Sí. Muchísimo. Sí. ¿Qué es lo que te dejó, digamos, lo más impactante que te dejó Fidel que no se conozca? Bueno, difícil que no se conozca, la verdad sería presumir. No sé, yo lo que puedo decir de Fidel es algo que mucha gente que ha estado con él lo ha dicho, ¿verdad? Un hombre de una inteligencia absolutamente superlativa, capaz de relacionar hechos, situaciones, lecturas que cualquiera de nosotros no hubiera nunca podido articular, una enorme capacidad de elaboración. Fidel hablaba mucho, pero te preguntaba también, y cuando Fidel te preguntaba eran preguntas muy concretas, nunca eran preguntas al voleo, siempre eran preguntas así muy, muy bien pensadas, ¿no es cierto? Daba la impresión de que él, antes de estar con vos, se había leído toda la literatura sobre Argentina, la situación económica, o si hablábamos de Chile, sobre Chile, porque estaba muy, muy, muy al día de todo. Bueno, él, por ejemplo, cada día leía más o menos unos 350, 400 cables de prensa. Te digo, por esto lo vimos, quienes estuvimos, por ejemplo, en lo que fue la última aparición pública
de Fidel, que fue en la Feria del Libro del 2012, en donde se hizo una reunión con intelectuales, éramos unos 40 intelectuales de toda América Latina, Europa, Asia y África, ¿verdad? Y la reunión, que en principio quedó programada para hacerse durante 1 hora y media, duró 9 horas y media. No. Esto en medio de las amenazas que nos hacían los médicos de Fidel, que nos pedían que cortáramos, pero nosotros les decíamos, mire, pero córtenlo ustedes al comandante, sigue preguntándonos, etcétera. Y a propósito de los cables, por eso traje a colación esta reunión de febrero del 2012, inolvidable para mí. Cuando terminaron las preguntas, dijo, bueno, ahora yo les voy a leer unas cosas. Entonces pidió que le trajeran los cables del día. Y era un alto así de unos 20 centímetros de alto, ¿no es cierto?, de cables, y empezaba a leerlos y comentando. Cables insólitos sobre problemas de la exportación de sulfatos en Marruecos, un nuevo dato sobre el tema del cambio climático, que era algo que a él lo tenía obsesionado, alguna noticia de último momento, digamos, en la Argentina, el año 2012, estaba, digamos, por empezar a sesionar el Congreso en la Argentina, no sé qué temas había ahí, impresionante. Y por supuesto el remate de todo esto fue toda su reflexión sobre la necesidad de repensar otra vez la problemática del cambio climático, que fíjate que hoy, ¿verdad?, cuando Fidel denuncia esto en 1992, hoy las Naciones Unidas está hablando ya de que no es cambio climático, es ebullición climática. O sea, estamos en una cacerola que está aumentando la temperatura, ¿no es cierto? Esta es la idea, es ebullición climática, ya no más calentamiento climático. Todo eso Fidel lo vio en 1992 y nos volvió a llamar la atención de eso en febrero del 2012 sobre la gravedad inédita del problema del climático en el planeta. Estamos como la rana que empezó con agua tibia y vamos a terminar hervidos en agua. Bueno, voy a pasar una tanda importante y que de paso nos va a dar para charlar. Dale, ¿no? sí. El día martes 1 de agosto a las 18:30 horas va a haber un panel en el Centro Cultural de la Cooperación sobre participación, ciudadanía y militancia en el marco del ciclo de charlas en conmemoración de los 40 años de democracia argentina. Van a estar Eduardo Gruner, hace 1000 años que no lo veo Eduardo, Nuria Giniguer, Susana Reyes y Atilio Borón, coordina Juan Carlos Junio, y va a ser en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Y va a haber una transmisión virtual. También, pero a pesar de eso los invitamos a que vengan, porque va a estar muy, muy interesante. Hace mucho que no lo veo a Eduardo y realmente es uno de los grandes pensadores de la Argentina, y hablando sobre este tema, ¿no es cierto?, un poco, y tratando de hacer un balance de estos 40 años de democracia argentina, que creo que es un tema que no se ha hecho, y me parece a mí que deberíamos hacerlo, porque sería una brújula que nos guiaría hacia dónde debemos orientar nuestros esfuerzos en los próximos años acá en este país, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una coyuntura electoral extremadamente delicada y que puede ser un parteaguas en la historia argentina, ¿no? Así que esa reunión es importantísima. Participación ciudadana y militancia. ¿Se puede pensar que hay participación? Yo creo que hubo momentos de una mayor participación ciudadana y unos momentos de una menor participación ciudadana. Uh-huh. Claramente durante el gobierno peronista o kirchnerista hubo momentos de muchísima participación, pero cuando pasó lo de los bancos también hubo momentos de muchísima participación, que la gente se reunía en las plazas y que iba contra los bancos. Pero no sé, y vos me vas a entender, ¿qué es lo que quedó organizativamente? Poco, quedó poco organizativamente. Porque lamentablemente, fíjate que si hubiéramos estado mejor organizados, muchas de las cosas que nos han ocurrido no hubieran ocurrido. Digo, todo el tema que vos, con lo cual, Mónica, abriste el programa, el comunicado del Fondo Monetario Internacional, ¿verdad?, de la página web, que es espeluznante, porque es lo mismo que el fondo viene diciendo hace 50 años: reducir la masa salarial, reducir la transferencia a provincias, racionalizar los paquetes de ayuda social. Digo, es esto, y esto podía haberse evitado. Y en esta radio hubo mucha gente que denunció eso y dijo que se podía hacer
tomar otro camino. El camino era llevar el endeudamiento de la Argentina a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque esa corte, que entiende en algunos casos de este tipo, hubiera recomendado al Fondo Monetario Internacional, no lo podía obligar, pero sí recomendado, ¿verdad?, que esa deuda fuera categorizada como no exigible, porque era una deuda ilegítima, lo que en la jurisprudencia de Estados Unidos se llama una deuda odiosa. Lamentablemente, los malditos entornos presidenciales, ¿verdad?, que operan con tanta eficacia, filtraron ese mensaje, o el presidente Fernández no lo captó o no lo evaluó correctamente, y ahora estamos prácticamente en una situación en donde nos endeudamos, nos hundimos cada vez más, porque este préstamo simplemente lo que hace es agravar la dependencia estructural financiera que la Argentina tiene en relación a Estados Unidos, y Estados Unidos se va a cobrar eso llevándose nuestro litio, instalando bases militares, ahuyentando las inversiones de China, que son tan importantes y necesarias en un país como la Argentina, por ejemplo, en materia de telecomunicaciones, en materia de grandes obras públicas, como las grandes represas hidroeléctricas del sur, ahí en la provincia de Santa Cruz, ¿verdad? O sea, ¿qué es eso, no? Sí, el que tiene hicieron un libro en relación a eso, y además pertenece al Movimiento Soberanos, Alejandro Olmos Gaona, habló de eso, justamente, de la deuda odiosa, y de que además el FMI incumplió algunos estatutos del propio FMI, claro, para llegar a ese acuerdo con Macri. Así es. La deuda anterior, ¿no? Y acá en esta radio lo dijo en más de una ocasión Olmos Gaona, así que bueno. Y yo quería agregar, si me permitís, que va a haber otra actividad también el jueves 3 de agosto en el Bar Cultural Doble Sentido, que es un bar muy lindo que está ahí en el límite entre Villa Crespo y Palermo, es en la calle Loyola 788. Esa no la tenía. Esta es nueva. Doble claro. Sentido me gusta. Así se llama el bar, es muy interesante, está muy bien ambientado, y ahí vamos a estar Aleje y yo conversando sobre el libro. Bien. Una cosa ¿A qué hora? A las 7 de la tarde. Y además en ese bar hay una cervecería artesanal que han hecho unas cervezas realmente No, yo no notables. tomo alcohol. Bueno, pero podés romper tu promesa, aunque sea. No, Así que es el jueves podés en probar. Loyola 788, en el Bar Cultural Doble Sentido. Ahí vamos a hablar también largo sobre el libro y las anécdotas, no solo de Fidel, sino de otros personajes importantísimos en la historia de América Latina, ¿no es cierto? Pepe Mujica, mentira. Con Pepe he conversado, pero porque Pepe es difícil. Es difícil, es muy difícil. Es una figurita difícil, Pepe. Sí, porque te inunda con anécdotas y cuentos y relatos gauchescos, tipo viejo Vizcacha, entonces se te va de... Te morís de ternura, pero no te dice absolutamente nada, ¿no? Es cierto. Mirá, si me escuchan los uruguayos, pero es cierto. Pero bueno, morís con ternura, eso está bueno. Sí, bueno. Eso es bueno. Bueno, a Marcelo, una preguntita antes de pasar a la música. Sí, yo me quedé con el tema de Fidel, ¿no es cierto? ¿Es cierto que Fidel era médico también? No era médico él, pero estudió mucho medicina. Y estudió mucho medicina no convencional, porque él, era muy crítico de la concepción mercantil de la medicina que prevalece en todos nuestros países, yo diría en todo el mundo, y empezó a hacer un trabajo sistemático de elaboración y de sistematización de antecedentes sobre las plantas que podían tener efectos curativos. Él, por ejemplo, siempre decía que si él se había curado de esa situación límite del 2006, ¿verdad?, donde no se murió de milagro porque se estaba desangrando en el avión, y que pudo recuperarse después de contenida la hemorragia, etcétera, fue porque, le hizo caso a los médicos, por supuesto, pero después el proceso de recuperación, mucho que ver con el consumo, por ejemplo, de moringa, que es una planta autóctona de los Andes, que tiene unas formidables propiedades curativas. Y hoy en día, fíjate que en la medicina tradicional, convencional, alopática, ¿no es cierto?, impuesta por Occidente, está cada vez más habiendo una tendencia dentro de los médicos, sobre todo jóvenes, a empezar a reemplazar remedios
químicamente manufacturados por alguno de estos otros, porque evidentemente, por ejemplo, reemplazando, mirá lo que te digo, ¿no? Reemplazando la quimioterapia en tratamientos posteriores a operaciones de cáncer. Y lo han hecho y con mucho éxito. Vos sabés que mi pregunta estaba dirigida a algo que había dicho Chávez, ¿no? Que justamente el diagnóstico del tumor se lo hizo Fidel. Sí. Por eso me quedaba ahí en esa pregunta, ¿no? Si Fidel era médico, porque en algunos conocidos cubanos dijeron que Fidel había estudiado medicina. Siempre me quedó... no que yo sepa, no hay registros de que era, pero como era un hombre que leía tanto, es decir, a mí no me cabe duda que de repente se leyó, andás a ver cuántos manuales de medicina. Y lo de Chávez claramente lo detectaron. Bueno, Fidel tenía la sospecha de que ahí había un tumor cancerígeno, pero eso fue confirmado en los hospitales cubanos y en el Instituto de Biotecnología que fundó Fidel y que es uno de los institutos que está a la vanguardia a nivel mundial, ¿verdad? Cosa que no se dice. A pesar del bloqueo y de todas las enormes dificultades, ese instituto está en la primera línea, comparable con los mejores que hay en Estados Unidos y Europa. Y ellos detectaron no solo el cáncer, sino la forma como ese tumor le fue inoculado a Chávez. O sea, Chávez fue asesinado. Chávez fue asesinado, no cabe ninguna duda, es una de las grandes operaciones que hizo Estados Unidos, sacando del juego político latinoamericano nada menos a quien era el gran mariscal de campo del estratega que estaba allá en la isla, que era Fidel. Pero como estratega, Fidel necesitaba a alguien en el teatro de operaciones, y ese alguien no podía ser nadie mejor que Chávez, y por eso Chávez lo liquidaron, ¿verdad? Y te doy un dato para que no piensen que esto es una especulación mía. 3 de las personas que estaban en el círculo más cercano en materia de seguridad de Chávez, algunos de los cuales yo los conocía, porque yo he visto muchas veces a Chávez, están hoy en Estados Unidos con identidad protegida. ¿Qué te dice eso? Digo. Supuestamente vos decías que le fue transmitido de una manera por un... Lo que me explicaron a mí es que, por ejemplo, ellos tienen manera de introducir en pequeñas gotas, casi te diría imperceptibles, que podés metódicamente descargar en una taza de café a lo largo de 2, 3, 4 semanas, etcétera, o en un caldo, lo que sea, van creando la posibilidad de que se forme una molécula, ¿no es cierto?, que tiene una capacidad de circulación por todo el sistema inmunológico, y que tiene dos propiedades. Primero, detecta cuál es el punto más débil del sistema inmunológico de la persona, y en segundo lugar tiene una enorme capacidad, una vez que lo detectó, de hacer metástasis. Y fíjense ustedes que, por ejemplo, el cáncer, el diagnóstico inicial del cáncer de Chávez era un tipo de cáncer que muy pocas veces se había visto, cáncer de ingle, ¿verdad? Lo cual realmente decía, porque uno puede decir, bueno, próstata, pulmón, duodeno, etcétera, intestino, pero ingle, bueno, pero ahí inició la cosa. Y luego, una vez que se instala, es una fábrica permanente de producir células cancerosas. Claro, ganglios linfáticos. Claro, y por eso lo liquidaron, digo, y por eso y Chávez sabía eso, se dio cuenta rápidamente, Fidel también, lucharon hasta el final, pero sabían que era una batalla que estaba perdida. Es otro magnicidio que cometió Estados Unidos, se suma a ese el de Jaime Roldós en Ecuador, al de Omar Torrijos, y yo diría también, en cierto sentido, al de Salvador Allende, que no es que se suicidó, toda esa historia. Ahora que se está por cumplir 50 años del golpe, salen a la luz nuevas declaraciones que demuestran de que Salvador Allende murió peleando con las armas en la mano, y que lo acribillaron a balazos. Bueno, un temita musical y ya vamos finalizando. Bueno, vamos con el Indio. Amar, sanar. Ahora vamos con los... Amar, sanar, bien. Esos bajarracos si pueden elegir.
De nuevo acá con Atilio. Bueno, se vienen las PASO, a paso a paso se vienen las PASO, y después se van a venir las elecciones. Decías que era un momento político que partía aguas o que era un momento político muy delicado. Hablemos de eso. Y sí, porque, a ver, primero hay una penosa constatación, y es que el espectro político de la Argentina, como en gran parte de los países latinoamericanos, se ha desplazado de una manera muy significativa hacia la derecha, ¿verdad? Hoy en día hay 4 candidaturas que son las que tienen mayores probabilidades de llegar a un balotaje. Son todas de derecha, digamos. La derecha menos belicosa, beligerante, es la de Sergio Massa, un hombre que por formación viene de la derecha. No excluyo la posibilidad de una especie de milagro político, a veces se producen, de que de repente las personas cambien y que pueda, si llegara a ganar, de repente hacer una política, pero digo, por sus antecedentes, por su formación, por su gestión política, evidentemente un hombre que yo lo ubico, con mucha benevolencia en la centro-derecha. Okay. Después tenés una derecha más dura en Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y un neofascismo clásico en Javier Milei. Pero Milei no ha sacado muchas votaciones en las gobernaciones. No, pero fíjate que todas las encuestas dicen de que cuando él aparezca en la boleta va a tener un caudal de votos importante. No digo yo, él llegó a tener en un momento determinado en las encuestas 26-27% de intención de voto. Cuidado con eso. Ahora ha bajado. Pero yo te digo una cosa más, de gente que ha estado, por ejemplo, que está militando en el conurbano hoy. Milei, entre los sectores menores de 30 años, es una de las figuras más conocidas y más atractivas. Lo cual habla de un problema grave, ¿verdad? De transmisión a la juventud. Claro. Además, piensa lo siguiente, el 27% de la gente que va a votar ahora en las PASO y en las primeras elecciones es gente que tiene menos de 30 años. Es decir que muchos de ellos, ¿verdad?, cuando se produjeron los acontecimientos del 2001, ¿verdad?, eran chicos de 6, 7 años, y algunos ni siquiera, ¿verdad?, porque no te olvides de que van a votar chicos y chicas de 16 a 18 años. Es decir, chicos que nacieron en el 2007, 8, ¿verdad? 7 o 8, y que van a votar y que no tienen la menor idea de qué fue lo que pasó en el 2001. Para ellos los incidentes del 2001, para nosotros 3, es algo muy vívido, lo hemos vivido, lo hemos palpado, hemos estado en la calle. Pero para estos chicos, qué sé yo, no significa nada. Y ahí Milei tiene una proporción de votos muy fuerte. Ahora en las PASO, se plantea la posibilidad de una disputa entre Juan Grabois, que tiene un proyecto diferente, que a mí me satisface mucho más, ¿no es cierto? Pero lo que también te dicen las encuestas es que Juan va a tener dificultades para superar un cierto techo electoral mucho más allá del 7-8%, lo cual de todas maneras, habida cuenta de las condiciones bajo las cuales se lanzó a la campaña, es un éxito notable, pero que en el terreno ya de la pugna nacional ningún encuestador le asigna posibilidad de triunfo, o siquiera de entrar como segundo en el balotaje. Entonces, sí, igualmente Juan dijo que se plegaba Massa si perdía. Si perdía, dijo eso, lo cual es bueno, y habrá que ver qué pasa después, contra quién es la pelea, si es contra Bullrich, si es contra Larreta o contra Milei. Me parece que más bien es con los dos primeros, ¿no? Pero van a ser elecciones que van a marcar, como dije recién, un antes y un después en la historia argentina, sin ninguna duda. Yo diría más un después. Sí, no sé, quiero ser un poco más optimista y pensar que tal vez hay otra cosa, pero bueno. Antes de, simplemente una última preguntita, ¿se la querés hacer vos, Marce, o yo? Pero quiero volver a reiterar que el martes 1 de agosto a las 18:30 hay un panel sobre participación, ciudadanía y militancia a 40 años de democracia en la Argentina,
con Eduardo Brunner, que hace mucho que no se lo ve, Nuria Guininger, Susana Reyes y Atilio Boroni, que coordina Juan Carlos Junio en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural para la Cooperación, y el día jueves se presenta el libro en el bar Doble Sentido en Loyola 788. Estuve a punto de bautizar el bar Medio y Medio, mira, porque viste cómo soy yo que le cambio los nombres a las cosas. Doble Sentido. Doble Sentido, Medio y Medio. No, Sí, lo que quería decirte es que recién me llega un WhatsApp de Jujuy, de una colega. Dale. Que dice, bolsones de comida con la boleta de Larreta y Morales. Dice, en el marco de la entrega de los alimentos del programa Comer en Casa, que distribuye el Ministerio de Desarrollo Social, el gobierno jujeño añadió a la boleta para las elecciones de las PASO del 13 de agosto. Por supuesto que hay repudio y demás, pero bueno. Así es. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha y por eso hay que derrotar a esta gente, porque además si esta gente llega a volver al gobierno nacional, la represalia que van a producir sobre los sectores populares, el escarmiento al cual van a someter a esos sectores va a ser muy muy fuerte. En el contexto además de eso que vos leíste recién del Fondo Monetario Internacional, que cuando dice reducir la masa salarial, quiere decir reduzca los salarios. Y eso se puede hacer por la vía de la inflación, se puede hacer por varias vías. Y eso transformaría a este país realmente ya en un país con índices de desigualdad que se irían prácticamente, nos ubicaría entre los 10 países más desiguales del mundo si esto llegara a aplicarse. Hoy también hubo una actividad en Plaza Constitución donde diga nomás. Donde un grupo de artistas representaron con muñecos gigantescos o como títeres a los jueces. En la actividad se entregaron folletos y demás, y vos créeme que la gente, el grueso, el común, no conoce nada sobre el tema de la justicia. Decían para qué era, si era de Milei, si no era, si había que votar o no votar. Entonces este grupo de activistas lo que está haciendo es militar el voto. Que no sea voto en blanco, que la gente vaya a votar. Claro, porque el tema es el voto en blanco también, la gente que no va a ir a votar, no solamente los que votan y ya tienen orientado su voto, ¿no? Fíjate lo que pasó en España, donde el domingo pasado hubo una tasa de participación de las más bajas desde la caída del franquismo. Sí, y que si bien no ganó están ahí, ¿no? Entre Cataluña, sí, claro. Están como peleando. No, por suerte, la única buena noticia de España es que no hay manera de que el Partido Popular, o sea, la derecha más radical, pueda no puede. Habrá que ver si Pedro Sánchez se las ingenia. Yo creo que es un tipo astuto, hábil, y va a tener que hacer algunos gestos muy importantes hacia los catalanes y los vascos, y si lo hace, puede ser reelecto por 4 años. Y eso sería una buena noticia, no solo para España, también para nosotros. Europa, además, para Europa, no porque Pedro Sánchez sea el Che Guevara ni nada por el estilo, sino porque siempre tenés que ponerlo en un contexto en donde la alternativa que hay es mucho peor. Y bueno, a mí no me gusta el malmenorismo como principio de la política, pero tampoco podés darte el lujo de decir prescindo de cuál puede ser el resultado y yo voy a votar en función de el ideario que yo tengo y que me ha orientado toda mi vida, que me llevaría a votar por una izquierda dura en la Argentina, pero eso sería prácticamente abrirle el paso a la derecha y realmente eso sería imperdonable para nosotros. Bueno, nos quedamos con estas palabras, le decimos bienvenido Nieto 133, te estábamos esperando, vamos por el 134 en cualquier momento, bienvenido. Y bueno, nos vamos hasta la próxima Caja de Pandora. Marcelo Goro, gracias. Martín Loza, gracias. Atilio Borón, muchísimas gracias. Y nos vemos el próximo viernes. Me acordé todos los nombres. Muy bien. Sí, esta vez. Y Mónica Redondo, ¿no es? Muy bien. Un tema también. Y hoy un feliz cumple a Norberto Galazo, gran escritor también. Claro. Norberto Galazo. Un gran abrazo para Norberto. Cumpleaños feliz, Norberto, que siempre presta la sala para que la gente se pueda convocar y militar en ese lugar. Bueno, será hasta el próximo viernes. Nos vamos con el cuelgue.